¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos con la parashá de la semana. Esta vez la parashá número 17. Esta se llama Yitro. Como siempre les saluda Rudy Zelaya y con nosotros el rabino Juan Pablo Osandón. ¿Qué tal rabino? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? Muchas gracias, como siempre, por tenerme aquí en este espacio, con una nueva para allá. Sí, esta es la Yitro, se llama, ¿verdad? Aquí vamos a ver dos cosas muy interesantes de esta parashá, rabino. Me parece que es la más importante porque cambia el rumbo de la historia. A partir de acá conocemos digamos, el pacto que hace Dios con la humanidad al entregar la Torá, ¿no? Y veremos cómo una persona que no es del pueblo de Israel es mencionada acá. Por ejemplo, la parashá se llama Jetro, Yitro o Itro. Se conoce por cualquiera de esas formas, ¿verdad? Pero es el suegro de Moisés, pero la parashá o la Torá lo nombra a él. Sin embargo, no tenemos una Torá, rabino, llamada Abraham, Isaac, Jacob, José, ni Moisés. Pero ahora Yitro, ¿por qué, rabino? ¿A qué se debe? Bueno, Yitro es, como vos bien mencionaste, el suegro de Moshe. Es, según nos cuenta la Torá, eh, sacerdote. La Torá dice Cohen, Cohen de Midian. Hay ahí varias interpretaciones respecto a cuál era su rol específico en el pueblo de Midian. En la tradición judía, un Cohen era uno de los sacerdotes que llevaba adelante el trabajo en el templo. Pero puede aplicar también esa palabra a otro tipo de función pública. Pero más allá de eso, que es un detalle interpretativo, claramente él cumplía un rol importante en Midian. Midian es un pueblo que aparece en la Torá varias veces mencionado como un pueblo muy pagano, ¿sí? Pero bueno. Yitro ha quedado como un personaje al que se le reconoce mucho sus virtudes, que ha sido una imagen masculina paternal para Moshe, por lo menos en su vida adulta. Y bueno, obviamente la Torá le da este honor de poder tener una para allá con su nombre, ¿no? Sí, lo que me parece extraño es que hay bastante énfasis en la mitad de la Torá de esta parashá, perdón, se habla de Yitro. Una persona no es israelita, rabino, no, o sea, es extraño al pueblo de Israel. Sin embargo, la Torá le da importancia a este hecho. No sé si aquí nos deja la Torá una enseñanza de que la Torá, rabino, no es solo para el pueblo de Israel, sino para cualquiera que escuche, porque Jetro o Yitro escuchó las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel y todas las maravillas, las plagas, todo escuchó. Y él, a pesar de ser un sacerdote de un pueblo, de una religión extraña, adopta y acepta al Dios de Israel, rabino. Sí, a ver, la Torá tiene dos facetas. Tiene una faceta que tiene que ver específicamente con las mitzvot y tiene una faceta que tiene que ver con un mensaje universal. Las dos están dentro del mismo libro. Las mitzvot son para el pueblo de Israel. Es la forma en la que el pueblo de Israel se vincula con Dios. El mensaje universal, claramente, bueno, la palabra lo dice, es para la humanidad. Y cualquiera que reconozca en el Dios único y creador una expresión de fe religiosa, entra dentro o puede entrar dentro de ese mensaje universal. Y es básicamente lo que le pasó a Yitro. Eh, y creo que la Torá deja bien claro otra cosa más, que no me parece menor, sino que creo que me parece la más importante de esto que estamos hablando, es que cuando alguien tiene una buena idea, no importa de dónde venga, tenemos que tener la capacidad de escucharlo y cuando alguien tiene algo para aportar que sea significativo, tenemos que tener la capacidad de escucharlo y tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que saber tomar las buenas ideas independientemente de su origen, porque nos pueden servir para nuestra vida. El pueblo de Israel tenía una forma
que ahora seguramente vos vas a avanzar un poco más con eso, una forma, o no el pueblo de Israel, Moshe particularmente, tenía una forma de dictar sentencias sobre el pueblo de Israel que no era beneficiosa para nadie, ni para él, ni para el pueblo, por el tiempo que demandaba, y Yitro trae una innovación. Bueno, la Torá deja bien en claro que la idea de Yitro era mejor y Moshe tuvo la capacidad de tomarla y aplicarla para Claro, beneficio de todos. exactamente. Cuando llega Yitro, se da cuenta de que Moisés juzga al pueblo y, o sea, hacen grandes colas. Imagínense 2,5 millones de personas queriendo pasar, digamos, consulta o consultarle algo a Moshe, no era posible. Yitro le introduce un sistema distinto, ¿verdad? Le dice, mira, ¿por qué no pones jueces, ¿verdad? Para 1,000, para 100, para 50, para 10, y ellos te van a ayudar y los casos más difíciles los resuelves tú. Pero, ¿por qué esta iniciativa viene de un extraño del pueblo de Israel y no viene de Dios o ni de Moisés mismo? ¿Por qué, Rabino? ¿Hay algo ahí que hay que destacar? Mira, primero que todo no nos tenemos que olvidar que Yitro, al ser su suegro, es mayor que Moshe. Sí, Moshe está dando sus primeros pasos como líder popular, porque una cosa es liderar la salida de Egipto y otra cosa es liderar al pueblo. Son dos cosas distintas. ok, La salida de Egipto, Moshe fue un líder, y ya lo hablamos oportunamente de cuál era el rol de Aarón. Moshe fue un líder que discutía con otro líder, que era el faraón. Ahora, dirigir un pueblo es distinto. sí. ¿Sí? Porque ahí vos ya tenés que tener una visión mucho más amplia de las necesidades variadas de todos, ¿no? Y Tro, evidentemente, tenía una edad que su experiencia le permitía entender esto, que quizás Moshe todavía no había captado en su totalidad. Y genera este sistema escalado de justicia, que es básicamente el sistema que tenemos hoy prácticamente en todo el mundo. Porque, o sea, imagínense si en un país los únicos jueces que existieran fueran los de la Corte Suprema. Sería imposible. No habría manera de que si todos los casos llegaran a la instancia máxima y ellos tendrían que resolver todo, sería imposible. O sea, estarías décadas para que te resuelvan un juicio. Entonces, se dividen por temas, hay cámara comercial, hay cámara civil, hay cámara penal. Dentro de cada uno de los temas hay distintos niveles de cámaras y eventualmente, si la problemática es muy grave, se llega a una instancia superior. Pero todo ese sistema se basa en la experiencia de conocer a las personas. Y claramente creo que Yitro tenía, por su edad, una experiencia quizás mayor que la de Moshe. Y es destacable también lo que hace Moisés, ¿verdad? Moisés, a pesar de ser un líder ya reconocido por el pueblo, acepta el consejo de Yitro y Es que eso dice, es lo que debería hacer cualquier buen líder. Escuchar exacto, consejos, evaluar los mejores y actuar en consecuencia. exacto, porque a pesar de ser un gran líder, muestra humildad, acepta y dice, en números aparece, bueno, más adelante veremos que Moisés es manso y acepta el consejo, ¿verdad? De inmediato lo acepta, lo toma. Es decir, Mira, yo te diría algo. Vos dijiste, a pesar de ser un buen líder, era humilde. Yo te diría, ningún gran líder nadie puede ser un gran líder si no es humilde. Lo cual no quiere decir que no se pueda liderar. Hay mucha gente que lidera de distintas maneras y que lidera sin humildad, pero no se puede ser un gran líder si no se es humilde. exacto, es decir, de, de tener el control total o absoluto, pasa a escuchar, a aprender y pasa a un liderazgo colaborativo. No, no es fácil hacer eso, pero Moisés, por su mansedumbre y humildad, pudo hacerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, por algo tiene varias acepciones, Moshe, varias motes o varias definiciones que damos de él en la tradición judía. Obviamente fue el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel y también el Talmud lo menciona como la persona más humilde que hemos conocido. Exactamente. Bueno, eso es como la primera parte de esta para allá. La siguiente es más interesante aún, Rabino.
Dice que el pueblo llega al desierto de Sinaí y se encuentra frente al monte Sinaí también. Se preparan espiritualmente para recibir la Torá. Ujú. Aquí hay un evento muy, muy majestuoso, esplendoroso, con estruendo, ruido, humo y sonido. ¿Por qué Dios se revela de esa manera, Rabino, al pueblo? Hay varias ideas dentro de la literatura rabínica con respecto a esto. Primero, la preparación, hay que decir, es una preparación de 3 días. Es Ok. una preparación que incluye baño ritual y purificación. Purificación en el sentido judío, no en el sentido español de la palabra, no limpiarse, sino preparar su alma para un momento especial. Separación de las mujeres y o los hombres, en el sentido de la intimidad, ¿sí? Eso también es importante. Eh, con respecto al tema de la manifestación de Dios, hay varias explicaciones. Yo voy a traer solamente una que tiene que ver con nuestra celebración de Shavuot, que es la festividad en donde se conmemora la entrega de la Torá. Eh, Dice la literatura rabínica que el pueblo judío se quedó dormido la noche de la entrega de la Torá, que Dios tuvo que usar los rayos y los truenos para despertarlos. Y por Así. ese motivo es que los judíos en la noche de Shavuot nos quedamos toda la noche despiertos estudiando Torá, para Ajá. compensar el excesivo sueño de nuestros antepasados. Esa es una de varias posibles explicaciones que hay para Sí. eso. Interesante, interesante. Pero sí fue, bueno, cualquiera que pudiera estar ahí era para asombrarse, era para Sí, sí, maravillarse bien porque de efecto especial. efectos especiales, truenos, relámpagos, sonidos, incluso el shofar aparece ahí también, Rabino. También, también. ¿Cuál podría ser el significado del shofar? Porque ahí Bueno, comienza. el shofar es un elemento de anunciación. Claramente esa es su función. Lo ha sido así durante toda la época bíblica, en todas las oportunidades que aparece, y todavía hoy cumple un rol de anunciación en el sentido de que nos convoca, cuando lo tocamos en Rosh Hashanah y en el mes previo a Rosh Hashanah, nos convoca a despertar nuestra alma al arrepentimiento, o sea, a anunciar que está llegando el tiempo del arrepentimiento, ¿no? Ese es básicamente el tema con el sonido del shofar. Ok, perfecto. Rabino, ¿y por qué Dios elige entregar la Torá en el desierto y no hasta que estén allá en Israel? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que mencionabas vos antes respecto al tema del mensaje de la Torá y la apertura hacia todos, digamos, ¿no? El desierto no es de nadie. El Ok, monte Sinaí es eh, un monte menor, vamos a decirlo de alguna manera, en el sentido de su tamaño. Es un monte menor y el desierto es una tierra que nadie reclama. En ese sentido le da universalidad, ¿no? perfecto, E incluye todas las cosas. En hebreo, desierto se dice midbar, ¿sí? Que comparte raíz con dabar, con cosa. El lugar en donde están todas las cosas, en el sentido no que están todas las cosas porque justamente en el desierto no hay nada, sino que ahí todo es de todos, ¿no? Porque es el lugar abierto, es el lugar donde nadie reclama límite. Los límites en el desierto no se pueden marcar porque el más mínimo viento te mueve todo límite, ¿no? Entonces creo que ahí va un poco el espíritu del motivo de la entrega de la Torah en ese lugar. ok, de acuerdo. Rabino, el mundo cristiano, el mundo católico, se habla de la gran importancia que tienen los 10 mandamientos. Sin embargo, en el judaísmo hay otros 613 más. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre estas dos, entre los 10 y los 613, o es un complemento, Rabino? Bueno, como vos bien mencionabas, nosotros tenemos 613 mitzvot, todas al mismo nivel, todas igual de importantes. Los 10 mandamientos son una especie de base de la Torá general.
hay una gran discusión dentro del Talmud respecto a qué fue efectivamente lo que Dios entregó en el monte Sinaí, si solo los 10 mandamientos o los Aseret Adibrot, como llamamos nosotros, que en realidad no son los 10 mandamientos, sino que son 10 dichos. 10 dichos, 10 frases, ¿sí? 10 sentencias que de alguna manera resumen todo el espíritu de la ley. ¿Por qué? Básicamente, bueno, porque están divididos en dos partes. Una parte tiene que ver con Dios, otra parte tiene que ver con el vínculo de las personas entre sí, y en el medio una articulación con los padres que tiene que ver con, obviamente, el vínculo con Dios y con la sociedad, no la familia como eje, ¿no? Pero sí no tienen, más allá de la importancia del hecho de dónde y cómo fueron entregados, estos mandamientos, particularmente para el pueblo judío, no tienen un ranking especial, sino que entran dentro de la bolsa de los 613. Ok, de acuerdo. Vamos a profundizar al interior de cada uno de estos mandamientos, Rabino, porque Sí. el mundo cristiano católico lo conocemos como mandamientos, pero usted ya dijo que son como declaraciones, porque no se pueden tomar todos como mandamientos, ¿verdad? Por Sí, de ejemplo, hecho, de hecho, quiero mencionar que no todas las tradiciones dividen los versículos de los mandamientos y por lo tanto los mandamientos, particularmente en el versículo 20 del Éxodo, del libro de Shmot, de la misma manera. Hay diferentes formas de dividir esos versículos, lo cual hace que la forma de observar los mandatos sea justamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su tradición y obviamente responde a su teología. Nosotros tenemos la nuestra. Te diría más, dentro de los 10 decires, en realidad hay 14 mandamientos para nosotros, 14 mitzvot. Eh, entonces, bueno, ahí obviamente se marca una diferencia. sí, eso estaba pensando, que no exactamente son 10, ¿verdad? Sino que uno, si comienza a escudriñar, le puede encontrar más. Pero, por ejemplo, ya estamos en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 1 dice, yo soy Jehová tu Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová o yo soy Hashem, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, esta es una declaración, no es como un mandamiento, ¿verdad, Rabí? No, es verdad, no es un mandamiento en sí mismo. Vos fíjate que Dios no dice, yo soy Dios, tenés que creer en mí. Exacto. Dice, yo soy Dios que te saqué la tierra de Egipto, ¿no? Es una declaración que nos hace reflexionar respecto a qué es Dios, ¿sí? Es un Dios creador que se preocupa por su creación, le importamos, ¿sí? Sí. Toma acción sobre nuestras necesidades, ¿no? Eh, hace cosas para nuestro beneficio, ¿sí? Nuestra libertad que se refleja en nuestro libre albedrío está basado en el amor que Él nos tiene. Por eso dice, yo soy Dios, no dice yo soy Dios, tenés que creer en mí, o yo soy Dios el grande que creó los cielos y la tierra. Dice, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, yo soy Dios que te dio tu libertad, que te da la posibilidad de que seas un ser humano pensante, que pueda tomar decisiones en su vida, ¿no? Eh, y obviamente, bueno, se llega acá ya me meto un poquito en cuestiones por ahí más técnicas del judaísmo, en cómo Maimónides lee este versículo. Esa libertad es la que nos permite llegar a la creencia de la existencia de Dios a través de nuestro raciocinio y nuestra fe. Interesante, ¿Mm? interesante, Rabino, ese punto que ha tocado. Bueno, y luego el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí sí aparece como un mandamiento, pero en ese entonces había muchos dioses en Egipto y en los otros pueblos, Rabino. Y hoy en día, ¿cómo debemos tomar eso? ¿Es que acaso hay más Bueno, dioses? No lo hay. ahí en esa tanda, podríamos decir, yo recién mencionaba que dentro de los 10 decires hay por lo menos 14 mitzvot. Acá Sí, tenemos varias, ¿sí? Porque está, primero creer que Dios que Hashem es, Adonai es el único Dios creador. sí, Segundo,
no hacer estatuas con fines idolátricos. ¿Sí? Aclaro el tema de no hacer estatuas con fines idolátricos. Yo sé que quizás algunos que vean este video no van a coincidir conmigo, pero no todas las estatuas son idolátricas. Ok, ¿Sí? No, o sea, tienen que ser específicamente hechas con fines idolátricos. ¿Ok? ok, Eh, no arrodillarse ante la idolatría. Y arrodillarse ante la idolatría no quiere decir arrodillarse frente a una estatua. Vamos ahora para el otro lado. Se puede ser un perfecto idólatra creyendo en un Dios no visible, digamos. ok, Sí, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Se puede ser sí, idólatra del dinero, idólatra de la tecnología, idólatra de, no sé, de un montón de cosas y creer en un Dios inmaterial. ¿Ok? Eh, y obviamente, bueno, no ser parte de ese tipo de cultos, pero ahí tendríamos como una subdivisión que ya es demasiado técnica. Pero básicamente eso, digamos, ¿no? Hay varias cosas ahí. Está creer en Dios, no hacer estatuas con fines idolátricos, o sea, no hacer estatuas que uno diga que esa estatua es Dios, y no tener otras cosas con las cuales uno tenga un comportamiento idolátrico, aunque crea en Dios, que eso también es importante. Mm. exactamente. Interesante, Rabino, pero sin embargo, aquí en el versículo 5 hay algo que quiero preguntar ya hace días, ¿verdad? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo debemos interpretar eso, Rabino? Es una excelente pregunta porque la Torá aquí, y expresado por el propio Dios, ni siquiera por Moshe, Sí, tiene dos ideas distintas. Está esto y más adelante en Deuteronomio aparece otra idea respecto a ok, este tema, que es absolutamente contraria. Hay un relato rabínico que viene de alguna manera, a encordar estos dos pasajes diferentes, ¿sí? En donde Moshe le reclama a Dios una vez más por una situación que él percibe como injusta al condenar a los hijos por las transgresiones del padre, y después Dios corrige, y más adelante va a decir que los hijos no pagan por los pecados de los padres, para rectificar de alguna manera esto. Ahora, sí es cierto, y creo que cualquiera que tenga más o menos cierta experiencia en la vida va a estar de acuerdo con esto, que si los padres tienen un comportamiento demasiado errático en la vida, existen muchas probabilidades que le traspasen ese comportamiento a sus hijos. Porque uno, ¿cómo aprende de chico? Mirando lo que hacen sus padres. Es exacto. así. Sí, Entonces, obviamente nadie puede pagar por el pecado de otro, por la transgresión de otro, pero si vos nacés en un entorno en donde te enseñan que cosas que están mal no están mal, las vas a terminar haciendo creyendo que no están mal, cuando sí lo están, ¿no? exacto. Un poco por ahí Exacto. va el asunto Entonces, este. como padres tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que repitan nuestros hijos lo malo que nosotros hacemos. Exactamente, porque ahí va un poco este tema. Si vos como padre le mostrás a tu hijo cosas equivocadas, lo vas a llevar al error y tu hijo va a llevar al error a la próxima generación y así, así. Exacto, exacto. Y luego el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí, cómo lo interpretamos? No, bueno, acá cuando se refiere a los mandamientos, obviamente se refiere particularmente a los mandamientos que observamos los judíos, pero también al comportamiento de vida. No nos olvidemos que continuamos dentro de la mitzvah general de no idolatría, por decirlo de alguna manera, ¿no? No idolatría no implica solamente, como ya dije, creer en Dios, sino tener un comportamiento afín, Ok, ¿sí? Si nosotros creemos que Dios es bueno, tenemos que ser buenos. No podemos perfecto, creer que Dios es bueno y nosotros hacer cualquier cosa. exacto, perfecto. No se condice ese comportamiento con la creencia de que de que uno cree en un Dios bueno, De ¿no? acuerdo, perfecto. Luego el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué Sí. significa eso?
porque no tomará Bueno, por básicamente inocentes. utilizar el nombre de Dios para cualquier cosa. Nosotros, bueno, acá obviamente creo que tenemos quizás alguna diferencia con el mundo católico cristiano. Esto tiene más que ver con cómo nosotros nos expresamos a Dios, ya lo hemos explicado alguna vez. El nombre de Dios más importante es el conocido como el tetragramatón, ¿sí? Que Sí, son cuatro letras hebreas que nosotros no pronunciamos, ¿sí? Que cuando aparecen en la Torá simplemente decimos Adonai, ¿sí? Y cuando estamos fuera de un ámbito religioso decimos Hashem, que significa el nombre, literalmente, para ni siquiera mencionar Adonai. Eh, y básicamente eso, no utilizarlo en vano, ¿no? Saber que cuando uno se está refiriendo a Dios, está hablando tiene que hablar de cosas importantes y serias, no cualquier cosa. perfecto, perfecto, comprensible. Luego viene un mandamiento, rabino, que el mundo católico y cristiano le tenemos un poco de no comprensión del todo, porque dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego habla, 6 días trabajarás, harás tu obra, pero el séptimo día lo vas a descansar. Ni tú, ni tus animales, nadie que esté en tu casa va a trabajar, porque ese día Dios lo creó y lo santificó, bendijo ese día y santificó ese día. ¿Cómo debemos interpretar eso de que está santificado ese día, Rabino? Y es un día distinto a los demás. Santificación, lo que decimos santificación en hebreo, en español, perdón, en hebreo es kedushá, santidad. Kedushá viene de kadosh, que normalmente se traduce como santo. En hebreo significa algo que está distinguido, algo que es distinto de los demás. Dios tiene kedushá, tiene santidad, porque es absolutamente diferente a todo lo que hay en la creación. Y el Shabbat, el día de reposo, tiene santidad porque debe ser diferente a los demás días de la semana. Obviamente esa diferencia ahí la tenemos que hacer nosotros con nuestras acciones. Entiendo que hay aquí una diferencia con respecto al mundo católico cristiano. Shabbat como palabra puede ser dos cosas. De hecho, en el Talmud los rabinos discuten sobre este tema respecto a los días de descanso de Pesaj, pero no importa, aplica lo mismo. Shabbat puede ser Shabbat, efectivamente el día de Shabbat, ¿sí? O puede ser día de reposo, ¿sí? Depende también cómo uno empieza a contar la semana. No sé cuáles serán ahí las implicancias teológicas que ha hecho el mundo católico cristiano para llegar a que el séptimo día es el domingo, pero bueno, lo importante es que uno tiene una semana y el séptimo día tiene que descansar, ¿sí? Y en nuestro caso, ese día de reposo empieza el viernes por la noche y se extiende durante el día sábado hasta el anochecer. Sí, recuerdo cuando estuve en Israel, Rabino, que ese día todo está paralizado, todo el pueblo, toda la ciudad, el país entero está paralizado, es muy, muy apegado a este mandamiento. Pero este mandamiento incluso veo aquí salvadoreños que también lo cumplen, Rabino. Es decir, este mandamiento no es solo para el pueblo judío, sino para cualquiera que desea tomarlo, ¿verdad? Depende en qué condiciones. ¿Ok? El cumplimiento de Shabbat como día de reposo con lo que nosotros llamamos melajot, trabajos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos trabajos? Es para el pueblo de Israel. El día de descanso, y creo que eso se ha extendido por toda la humanidad, o por lo menos por casi todo el mundo occidental, debe ser para todo el mundo. Sí, toda persona libre merece tener un día de descanso semanal. Sí, es decir, hacer todo lo que queramos en 6 días, pero hay que tomarnos un tiempo para reflexionar, para meditar, porque no podemos pasar los 7 días, No, 365, pensando en el trabajar. Tenemos que parar un momento y reflexionar, ¿verdad, Robin? exactamente, de eso se trata, ¿no? Por eso la justificación tiene que ver con la creación. Si Dios depara, nosotros también tenemos que parar. Perfecto, de acuerdo. ¿Mm? Viene otro mandamiento que también he querido preguntar, Rabino. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Aquí hay una promesa sobre un mandamiento, pero antes quiero preguntar otra cosa. En el mundo judío, Rabino, se tiene la creencia, o no, usted nos va a explicar si quién elige a quién.
si los hijos eligen a los padres o los padres eligen a los hijos, Rabino. ¿Hay algo ahí en el judaísmo antes de entrar a lo que dice? Bueno, el Talmud dice que cuando dos personas deciden formar una vida, en realidad hay tres socios en esa formación, que son el hombre y la mujer que lo decidieron y Dios, ¿no? Ok, En ese sentido, ahí entra toda una serie de cuestiones teológicas respecto al alma, a cómo una persona llega al mundo, etcétera, etcétera. Pero es por yo antes mencioné que este decir, el quinto, es el nexo entre, hasta ahora venimos hablando de todas cosas sagradas que tienen que ver con Dios, ¿sí? Incluso el día de reposo tiene que ver con Dios. Y acá está la interacción, el cruce entre lo divino y lo humano, ¿sí? Dios es el creador y le dio a los seres humanos, a través de la intimidad del hombre y la mujer, de poder ser también creadores de vida. Obviamente no de la nada como Dios, pero sí a poder hacerlo, ¿no? Entonces acá ya entra lo divino, Dios como socio o esta pareja como socia de Dios en la creación, y a partir de acá la persona que sale, una persona que va a tener que aprender a vivir en sociedad, y por eso vienen a continuación los mandatos que vienen, ¿no? Que tienen que ver con la vida en sociedad. Y obviamente todo eso eh, de alguna manera se condensa en nuestras acciones. Ese reflejo de la divinidad tiene que verse en nuestras acciones en la sociedad. Por eso está unido con este versículo con este mandato en particular. sí, me parece que hay un tercero ahí, ¿verdad? Que en este caso es la divinidad, porque más adelante en la Taná también vemos que desde antes de nacer, dice unos versículos por ahí, yo te elegí, yo te escogí, dice Dios, ¿verdad? En una parte del, no recuerdo el texto. Entonces eso significa que existimos antes de nacer, Rabino. El alma, porque proviene de Dios, Sí, ¿verdad? sí, el alma viene de Dios, obvio, por supuesto, o por lo menos contiene parte esencial de la divinidad. No, no es que Dios se parte, porque nosotros creemos en un Dios indivisible, pero el alma contiene parte esencial de la divinidad. Para nosotros el alma, como contiene parte esencial de la divinidad, es inmodificable. Por eso los judíos no tenemos en nuestra teología la idea de pecado original, porque nada que haga un ser humano puede alterar el estado del alma. Ok, El alma viene pura y se va pura, independientemente de lo que la carne haga. ¿Sí? ok. Eh, eso con lo que tiene que ver con respecto al tema del alma. Después, también tenemos algunas cuestiones que quizás acá hay alguna diferencia respecto a en qué momento el alma entra en el cuerpo de la persona. En general, la idea judía es que el alma entra al cuerpo en el momento del nacimiento. Del nacimiento digo en que el bebé atraviesa el canal de parto uterino de la mujer. Ok. Y ahí creo que también tenemos alguna diferencia con el mundo católico cristiano en cuanto a la concepción teológica de eso. Eh, pero bueno, más o menos como para aclarar un poco el tema. Perfecto, perfecto. Pero aquí también aparece ese mandamiento para que te vaya bien y tengas y dure o tengas larga vida y seas feliz si honras a Ujú. tus padres. O sea, hay una promesa ahí, Rabino, Sí, sí, para por supuesto. Sí, honrar a los padres es, no sé, creo que realmente uno para deshonrar, cuando se refiere a honrar a los padres no se refiere a lo que uno hace, sino a darles honra, ¿no? ¿eh? Uno obviamente quiere darle a los padres y el alargamiento de los días tiene que ver con algo que quizás aquellos que han pasado en su vida la situación de tener que atender a sus padres en la edad adulta, van a poder entender un poquito más esta idea, ¿no? Nuestros padres nos atienden cuando nosotros nacemos, cuando somos niños, cuando necesitamos guía, y llega un momento de la vida que nos ha pasado a algunos,
que nuestros padres necesitan de nosotros, como nosotros necesitamos de ellos cuando fueron niños, cuando fuimos niños. sí, Y eso alarga la vida porque de alguna manera te hace sentir que estás devolviendo, eh, ¿no? Creo que un poco por ahí quizás va el espíritu de la Torá en este aspecto. ok, de acuerdo. Luego los versículos 13, 14 y 15 son más comprensibles. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y luego viene algo que es un poco discutible aquí en el mundo católico cristiano, ¿verdad? Que decimos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, hablar y escuchar críticas o chambres, como decimos los salvadoreños, de otra persona es igual, Rabino. Hablar Sí, como escuchar. igual quiero hacer una aclaración con respecto al tema de los otros tres, que ¿Ok? parecen ser obvios, pero ¿Ok? para la tradición judía no lo son. Ah, ok. De acuerdo. No matar no se refiere a quitarle la vida a una persona de cualquier manera. En la tradición judía esto es no asesinar, Ok, ¿sí? Se refiere a muerte violenta atacando a otro. No incluye algunas excepciones que contempla la halajá, que tienen que ver con defensa propia en algunos casos determinados, en los cuales, por ejemplo, uno no se puede dejar matar, debe defenderse, ¿sí? Y no incluye las leyes con respecto al tema de la guerra que aparecen en otro lado y son distintas, y la Torá entiende que esa es una situación especial. Entonces, hago la aclaración. ok, de acuerdo. Segundo, no cometerás adulterio. eh, en la Torá aquí se refiere a las relaciones incestuosas, a las relaciones prohibidas, que incluyen adulterio, que incluyen una serie de relaciones incestuosas y que incluyen una serie de relaciones que, si bien no son incestuosas, la Torá entiende que no son correctas. Todas esas aparecen detalladas en el capítulo 18 de Baikra, del libro de Levítico, en donde, por ejemplo, hermanastros no pueden tener relaciones sexuales, aunque no tienen ningún vínculo sanguíneo. ¿Sí? Ok, Una persona no puede tener relaciones sexuales con su madrastra, por ejemplo, aunque no haya vínculo sanguíneo. Un hombre no se puede casar con dos hermanas, hablando en términos del mundo antiguo donde existía la poligamia, ¿no? Cosa que sí hizo nuestro patriarca Jacob, pero eso fue antes de la entrega de la Torá. Y trajo bastantes problemas, por eso creo que exacto, después la Torá lo exacto. legisla para evitar los problemas, ¿no? Sí, Entonces, eso me parece también importante a destacar. Y perfecto, por perfecto. último, no robar, aquí, en la tradición judía, se habla, se refiere a secuestro, no a robar cosas Ok, materiales. ¿Sí? A secuestro de personas, justamente en esta época, tener que hablar de la importancia que tiene para la tradición judía el tema de los secuestros que aparecen en estos primeros diez dichos de la entrega de la Torá, ¿no? y que en cualquier El tema guerra de los eso es lo que robos, más abunda. el tema de los robos en materia penal, de cosas materiales aparece en otro lugar de la Torá. Entonces aclaro esto. Ahora sí voy a lo que vos me estabas diciendo, Ok, ¿sí? No hablar, no dar testimonio falso contra su prójimo, se refiere básicamente a no mentir para perjudicar a otra persona, ok. ¿sí? No decir algo que le va a causar mal a otra persona, ¿sí? Ahí se despliega a partir de este versículo, de este mandato, una cantidad de cosas que, no sé, necesitaríamos un Más curso tiempo, mucho semestral. más tiempo, sí. Sí, 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 básicamente. Es verdad. Bueno, luego viene, no codiciarás la casa de tu prójimo y muchas cosas que aparecen ahí, ¿verdad? Sí. Al parecer, Rabino, cuando uno codicia, por decir algo, la casa del vecino, ya no le gusta la propia, la propia, como que el El pasto castigo del es vecino siempre es más verde que el mío. sí, Eh, es de inmediato el castigo, Rabino. sí, quiero mencionar un par de cosas con respecto a esto. La primera tiene que ver con que para la tradición judía este es el mandamiento más importante de los 10 de los 10 decires que Dios le da a Moshe en primera instancia.
La tradición judía dice que si uno viola este mandato y continúa, ¿no? Si no encuentra límite en esto, va a terminar violando cualquier otro de los otros nueve, Ok. ¿sí? O sea que para tomar dimensión de la importancia que le da la tradición judía a esto. Punto número ¿Verdad? dos, entiendo yo, siempre aclarando que no soy un especialista en el tema, que la teología, especialmente católica, ha hecho mucho hincapié en el tema de no codiciarás la mujer de tu prójimo, poniéndole una connotación sexual a este versículo. Pero para la tradición judía es no codiciarás las cosas entre las cuales estaba la mujer, porque en la antigüedad la mujer era parte de lo que se llamaba la casa, ¿no? Que eran todas las propiedades y la familia de un hombre, ¿sí? Ok. Pero sí va específicamente al tema de la codicia, particularmente material, y también incluye la sexual, pero no como cosa destacada, sino como una generalidad, que cualquier cosa que te despierte codicia, de querer tener algo que no es tuyo, te puede llevar a mentir contra esa persona para perjudicarlo y que pierda esas cosas, te puede llevar a querer tomarlo a él como persona, como si fuera una cosa, te puede llevar a querer justamente, bueno, tomar su mujer y cometer un adulterio, te puede llevar a querer matarlo, ¿sí? Injustamente, te puede llevar a deshonrar a tu familia por hacer cosas no apropiadas, Ok. ¿sí? Te puede llevar a violar el día de descanso por querer trabajar más para obtener más y lograr eso que tiene otro que vos todavía no tenés. Te puede llevar a la idolatría, en cualquiera de las formas que hablamos. Y en Sí. última instancia te puede llevar a desconocer a Dios. Tremendo, tremendo. Muy ¿Mm? interesante. Hemos un poco profundizado así de manera general sobre los mandamientos, Rabino. Una pregunta muy, quizá muy atrevida o simple, no sé cómo decirle. Cuando Moisés recibe o baja de la nube las tablas, los mandamientos, los que venían en esas tablas, no lo sé, son estos 10, 14 o venían también los 613, Rabino. ¿Cómo interpretamos? Es una excelente pregunta. El Talmud discute mucho sobre eso y como varias cosas en la tradición judía, no tenemos respuesta. Ah, bueno, Hay básicamente, yo diría, eh, tres posturas generales con subposturas internas, digamos. La primera es que toda la Torá fue entregada en el monte Sinaí a Moshe. Eso nos genera algunos inconvenientes porque Dios estaría contándole a Moshe y al pueblo el futuro, lo cual es un problema. sí, La segunda opción es que Dios le entregó a Moshe los Aseret Adibrot, los 10 decires, y fue entregando la Torá en el devenir de la travesía por el desierto. Y Moshe escribió toda la Torá hasta el final, incluyendo su propia muerte. es verdad. Y la tercera postura es bastante parecida a esta segunda, pero Moshe no escribe su propia muerte porque muere justamente, y el que escribe los últimos 6 versículos de la Torá es Yoshua. Esas son las tres posturas que hay en el Talmud respecto a cómo recibimos la Torá. Particularmente yo creo que la gente se hace demasiado problema por eso, Sí, que lo importante es el mensaje y no la forma de cómo llegó el mensaje. Eh, pero bueno, esa es mi interpretación personal, que entiendo que quizás alguien no esté de acuerdo, digamos. ok, de acuerdo. Y luego dice, ya para ir finalizando, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de bocina, que el monte que humeaba, y todo el pueblo temblaba, Rabino. Se pusieron de lejos mejor y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y cuéntanos, habla tú con nosotros, porque le tenían miedo. Sin embargo, Moisés les dice, no, hombre, sí, tranquilo, si es para probarlo, ¿verdad? O sea, sí era para tener miedo, Rabino, con eso. Era impactante, era impactante. Mirá, hay muchos relatos de la literatura rabínica. Hay uno muy conocido que dice que el pueblo solamente escuchó los primeros dos
mandatos, los primeros dos decires. Después le dijo a Moshe, ya, o sea, escuchalos vos y después nos contás y nosotros te creemos. Eh, eh, pero sí, que la voz de Dios era tan potente, dice que cada vez que Dios decía una palabra, las vibraciones le sacaban el alma del cuerpo y la volvían a meter y sentían Uf, como que se morían. ¿No? Terrible, sí, una sensación terrible. sí, Pero quiero mencionar que este relato todavía marca hoy nuestra forma de leer este texto en público cuando lo hacemos en Shabbat. sí. De cómo se leen esos dos primeros. Hay unas diferencias, no me quiero poner muy técnico, pero hay unas diferencias en la forma de leer el texto en los dos primeros mandatos, en los dos primeros decires y en el resto de los otros ocho. Eh, Simplemente para que veamos cómo esta literatura rabínica ha influido todavía hasta el día de hoy en nuestra práctica en la sinagoga. Sí, sí, porque cuando hay bocinas aquí fuertes que ponen Uno se música, asusta. ¿cómo tiembla uno? Se asusta y cuando va a llover y hay truenos y relámpagos, uno quiere estar en la casa. Entonces, Imagínate la voz de Dios. sí, en ese momento sí era para tener temor y miedo, ¿verdad? Bueno, y Moisés que era el líder, no, hombre, tú puedes, darle, nosotros aquí te Anda esperamos en la vos y fuente. después nos contás y nosotros hacemos, no hay problema. Muy interesante, Rabino. Acá terminamos con la Parashá 17 de Yitro, Rabino. Muchas gracias por Gracias. tu tiempo. No, gracias a Bueno, ti y gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Nos vemos para la próxima para allá. sí, nos vemos a la próxima. Por favor, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Shalom a todos. Shalom.